Vamos a continuar con la lectura y la predicación de esta hermosísima carta de Pablo a los colosenses. Recuerdan el contexto. Pablo nunca estuvo en Colosas, nunca pasó por ahí, pero uno de sus discípulos, probablemente en Éfeso, pasó a su ciudad natal, Colosa, y ahí fundó una iglesia que iba muy bien. Epafras, este discípulo, la condujo muy bien. Pero luego se metieron algunos cristianos que no tenían una buena cristología, no conocían bien al Señor, y comenzaron a hacer añadiduras, suplementaciones, complementos a lo único que debe guiarnos siempre en la vida, que es del Señor Jesucristo. No hay nada fuera de Él, ¿verdad? Así que esto vamos a estudiarlo, a predicarlo esta mañana, y cómo Pablo recomienda estar atento ante todas estas influencias, que 2000 años después lo vemos todos los días en las iglesias cristianas, hermanos, lamentablemente. Vamos a leer Colosenses 2, desde los versículos 8 al 15. Abran sus Biblias. Quizás sea proyectado, no importa si no. Abran sus Biblias, enciendan sus teléfonos, busquen la Biblia. Y la lectura dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Maravilloso. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué palabra más maravillosa. No muy fácil. Por el contrario, amerita que estudiemos profundamente esta parte. Probablemente ustedes han leído a este gran teólogo Warren Wiersbe. Es uno de mis favoritos. Desde que Roberto, a quien rendimos homenaje el día jueves por cumplirse 3 años de su fallecimiento, ¿verdad? Tuvimos la ocasión en el manantial de hacerlo. Pasamos un tiempo especial con Teresita y con sus hijos. Recordaremos siempre a Roberto. Y Roberto tuvo detalles con casi todos, por no decir con todos. Y uno de esos detalles fue que él me obsequió un libro muy bello, que resume todos los libros de la Biblia, escrito por este gran teólogo Warren Wiersbe. Warren Wiersbe escribió que un pastor estaba cansado, estaba enojado, porque cerca de una escuela estaban instalando un lugar de diversión bastante desagradable,
por llamarlo así. E hizo públicas denuncias y estaba muy enojado hasta que estos señores los llevaron a la Corte de Justicia. Y en la Corte de Justicia, el abogado defensor de este negocio le preguntó, ¿usted es pastor? Sí. Se supone que el pastor tiene que estar cuidando a las ovejas o a la grey, ¿verdad? El pastor dijo, sí. Y por último le preguntó, si eso tiene que hacer, ¿por qué está aquí y no está cuidando a las ovejas? Y él le contestó, porque estoy aquí luchando contra los lobos. Eso es lo que diariamente nos toca, luchar contra los lobos. Pero para luchar contra los lobos debemos saber por qué razón luchamos contra esos lobos. Porque hay lobos que se meten en la iglesia, lobos que nos molestan a cada instante. Esos lobos se habían metido en la iglesia de Colosas, hermanos. Esos lobos estaban ahí cambiando la doctrina pura de Cristo, haciendo añadiduras, complementos, no esto, no esto otro, sí esto, sí esto. No pretendían suplantar a Jesús, porque la situación hubiera sido diferente, sino que esto falta, esto no está completo, es decir, tergiversando totalmente toda la verdad, porque con Cristo somos completos, hermano. Tú eres completo y yo soy completo con Cristo. No nos hace falta nada más, hermanos. Y no conocemos específicamente cuál fue el error más importante que estaba dañando la iglesia. No lo menciona Pablo. Al parecer estas personas, estos lobos, eran personas educadas y que conocían la cultura de la época. Colosas, hermanos, era una mezcla de gente griega, judía y pagana. A esto se le ha llamado la herejía colosense, que hasta nuestros días sigue metiéndose en las iglesias. Recuerdo cuando estaba en Haití y fui a una iglesia de una denominación universalmente reconocida como de las más correctas, pero llena de tradicionalismos. Nos obligaban en ese calor de Haití, sin aire acondicionado, con una fragancia muy peculiar, a ir internados y con corbata los varones, ¿no? Lo cual en la Biblia no dice nada de eso, hermano. Vístase de acuerdo al clima, siempre ha sido mi lema, pero nos obligaban eso. Y bueno, fui a la iglesia y regresé y me senté con las piernas abiertas, porque así uno siente menos el calor, trata de estar más aliviado. Y vino uno de los sugieres y me tocó la pierna y me dio la señal de que la cierre las piernas. No. Y después me dijo que no se permitía que estemos así tan relax como diríamos ahora. Habían añadido tal cantidad de cosas al culto, hermanos, que más importancia le daban a esa cosa tan banal, tan sin importancia, que a concentrarse en la adoración del Señor. Sí, debemos vestirnos correctamente para la adoración del Señor. Estoy de acuerdo. Todos tenemos que venir decentemente vestidos. Tenemos que hacerlo, porque venimos a adorar a Él, pero no para cumplir un requisito de la iglesia. Nosotros en nuestra relación personal con Dios tenemos que tener la capacidad de hacer las cosas, ¿no?, que glorifiquen al Señor. Esta herejía colosense probablemente fue una compilación de legalismo, ¿no? Todos estos legalismos
de ascetismo, de misticismo, de docetismo y un temprano gnosticismo. Ninguno de estos ismos fueron puestos delante de Jesucristo, fueron presentados como suplementos, como si Cristo no fuera suficiente. Estos falsos maestros tenían una deficiente cristología, es claro eso. Sus errores sobre la persona y el trabajo de Cristo puso la fe de los creyentes en riesgo. Y esa es la angustia de Pablo. Y en su corazón pastoral, él escribe a esa iglesia que él no conocía, que no había visitado, pero estaba angustiado, estaba preocupado. Colosenses 2, 6, 7 que vimos la semana pasada dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ya estudiamos, ya lo vimos el domingo pasado, arraigados, que nuestras raíces sean profundas. Eso solo se logra, hermanos, a través de conocer la palabra de Dios. Eso no se logra con los domingos aquí. Si usted, hermano, no lee la palabra de Dios todos los días, no podrá vivir arraigado. Usted tiene que leer la Biblia todo el tiempo, hermanos, para que esas raíces crezcan. Y dice sobreedificados sobre la piedra angular que es Cristo. Ahí podemos nosotros crecer espiritualmente y dar fruto, porque eso es la sobreedificación. Nos nutrimos desde abajo con estas raíces y damos fruto, porque el Señor nos utiliza. La salvación es mucho más que hacer una confesión de fe. No es suficiente, hice la oración de fe. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, tiene que andar. Así dice. Por tanto, no, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Tenemos que andar, tenemos que caminar con Él. La verdad cristiana es la que moldea la vida cristiana. Solo la verdad cristiana va a moldearnos en la vida nuestra, hermanos. Solo la verdad que está en la palabra de Dios. Para caminar con Él usted tiene que estar arraigado y sobreedificado. Repito otra vez, tiene que crecer y fortalecerse en la fe a través de la enseñanza sana. Estudie la palabra. Si nos equivocamos aquí en el altar, tenga el valor de decir: Lenin, estuviste equivocado. Eso no es. Yo me alegraré muchísimo cuando ustedes me hagan notar los errores míos. Una cosa le decía yo a Roberto: no quiero predicar, porque me da miedo de cometer errores y que después ustedes, la congregación, digan: eso me enseñó Lenin. Pero ustedes deben ser capaces, hermanos, de señalar a cualquiera de los tres que venimos a la prédica, decir: están equivocados, no es así. Eso significa que usted ha crecido, que usted se ha arraigado y que usted se ha sobreedificado y que sabe suficientemente, que maneja bien la palabra y que puede llamarnos la atención. Volvamos a Colosenses 2, 8 y 10. Jesús es todo lo que necesitamos, hermanos. Hay esas mentiras que nos engañan o secuestran. Comienza este versículo con la palabra mirad. Acabamos de leer 1 de Corintios, ¿qué capítulo? El Señor que hizo la lectura no lo sabe, pero no importa. 10, versículo 12, veamos qué dice. Mirad, no. Ya no caiga. Ya, así que bueno, mirad
El que cree estar firme, no caiga. Mirad, no es que vamos a ver. Ese mirad es una llamada de atención tremenda, hermanos. Mirad significa cuidado, atención, pónganle atención a esto. Aquí mismo también Pablo nos comienza diciendo, mirad que nadie os engañe, cuidado, cuidado que nadie les engañe. Pablo utiliza términos de guerra espiritual, porque en realidad significa que nadie os engañe, significa que no los secuestren, que no los engañen a tal punto que ustedes queden esclavos de ese engaño. Hermanos, mirad, atención, eso significa. Es tan fácil caer en el engaño. El término utilizado en griego significa hacer prisioneros de guerra. Mirad, hacer prisioneros de guerra. No nos dejemos secuestrar por el engaño y después transmitir ese engaño a otros o estar nosotros mismos convencidos de ese engaño. Cristo es suficiente y su palabra es suficiente, hermanos. Pablo describe a los falsos maestros con el lenguaje de guerra espiritual. El texto no dice que usted va a perder la salvación, porque eso nos asustaría. No dice eso. Pero confronta a los que caminan en falsa presunción de salvación. También nos dice que nos guardemos de la falsa enseñanza que nos cautiva y nos aleja de la confianza de Cristo. Recuerdo, fuimos al Puyo hace 3 años. Y había una hermana que estuvo ganando adeptos para el yoga cristiano. Peligroso. En el corazón de ella probablemente no se dio cuenta del engaño que el enemigo estaba haciendo con ella. Seamos atentos, hermanos, y disparemos de esas cosas. Yoga cristiano, eso no existe. Enséñeme en la Biblia dónde está eso. ¿No? O hay que añadir esto, o hay que hacer esto otro. En nuestra iglesia pasa eso, hermanos. No es hace 2000 años. Seamos atentos aquí, mis queridos hermanos. Cualquier cosa, cualquier consejo de pasillo, cualquier engaño que nos seduce. Repito, estos lobos que se metieron en Colosas eran gente educada. Que nadie los engañe por medio de filosofías. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? La descripción de filosofía es, hermanos, amor a la sabiduría. Qué hermoso, ¿verdad? Amor a la sabiduría. El Señor dice que amemos su sabiduría, la sabiduría de Dios, y que Él nos da la sabiduría. Y cada vez oramos aquí y le rogamos al Señor, Señor, danos sabiduría. ¿Sí o no? Pero no la sabiduría del mundo, no la sabiduría de los filósofos, no de los que quieren, hermanos, a veces engañar o a veces desviar, a veces sin tener conciencia de lo que están haciendo. ¿Por qué esta gente educada, esta gente culta, estos grandes pensadores se lanzaron por la filosofía? Porque el hombre siempre se ha hecho preguntas, hermano. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿No? ¿Cómo llegué acá? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? ¿A dónde voy? ¿Nazco? ¿Vivo? ¿Muero? ¿Por qué? Y la filosofía no ha tratado de dar respuesta a estos interrogantes profundos del ser humano, porque no han conocido esto, hermanos. Si tú no conoces esto, entonces el mundo te ofrece montones de cosas.
La política muchas veces se basa en cuestiones filosóficas, en corrientes de pensamiento. Pablo utiliza aquí a la filosofía de una forma negativa. No estoy yo en contra de la filosofía puede desarrollar mucho el pensamiento del hombre, pero siempre tiene que estar comparado y guiado en la palabra de Dios. Sabemos que la filosofía no va a dar la respuesta que Jesús nos ha dado en relación a la vida, porque Él nos ha traído con un propósito, nos mantiene con un propósito y sabemos que vamos a la vida eterna. Por ese propósito vivimos. Los falsos maestros mostraban sus enseñanzas como que eran el camino de la libertad y de la suficiencia, pero no es así. Proverbios 14:12 nos advierte, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A nosotros nos parece derecho, estoy haciendo muy bien, pero es camino de muerte, hermanos. Pongamos atención. La filosofía, en definitiva, es como un hombre ciego en un cuarto oscuro, buscando un gato negro que no está allí. ¿Qué tal? Un ciego en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí. Esa es la filosofía, no nos lleva a ningún lado. Pablo describe la filosofía como huecas sutilezas, que son engaños. Puede sonar bien, puede sonar sabio, puede sonar profundo, pero no tiene trascendencia, valor ni substancia. Efesios 5:6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, nadie os engañe con palabras vanas, hermanos, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo también describe el carácter de la falsa enseñanza. Dice, según, a continuación de lo que hemos visto en este versículo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, Se resalta claramente que la falsa enseñanza es humana, tradiciones. La tradición humana es aprendida de generación en generación. Los abuelos transmiten a los hijos a los padres, los padres a los hijos, a los nietos, etcétera. Porque así nos enseñó la abuelita. No, porque así nos enseñó el abuelito. No, si no está aquí, hermanos, por más amor que le tenemos al abuelito, a la abuelita, son palabras, sutilezas huecas. Dice Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una guerra, hermanos. Tú te metiste a la vida cristiana, gloria a Dios. Tú te metiste a servir al Señor, gloria a Dios, pero es una guerra y tú tienes que ser un soldado de combate. No puedes estar escuchando cosas que no están aquí, hermanos. No se dejen engañar. Mirad, estén atentos. Marcos 7:9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es que esto hacíamos en la casa y en casa de cristianos evangélicos. Esto hacemos, ¿no? Mucho cuidado que la tradición sea exaltada por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Respetando todo lo de la familia, de los amigos, de la tradición, de los pueblos, etcétera. ¿No? Desde el año 2009, creo.
volvió a ponerse la Pachamama en lugar de Cristo. Y los presidentes sucesivos desde Correa en adelante, todos se han dejado hacer las limpias, no hacer las ceremonias, yendo contra esto, hermanos. Si por algo estamos mal, es por todas estas cosas, de estas tradiciones añadidas. Es que qué lindo, es que qué hermoso la cultura nuestra. Son cosas que tenemos que erradicar, hermanos. Hay muchas cosas bellísimas de nuestra cultura ecuatoriana. Y gracias a Dios, el gran porcentaje de los ecuatorianos llevamos sangre indígena y sangre hispana. Entonces, no estamos en contra de lo uno ni de lo otro, porque los españoles también trajeron muchísimas cosas, hermanos, que desviaban completamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, atención, hermanos, atención a las tradiciones. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No nos aferremos a ninguna tradición que no venga de Dios. Los rudimentos del mundo que habla Pablo, ¿no? Los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Se refiere a los principios básicos del mundo. Estos maestros, estos falsos maestros metidos ahí, estos hombres educados con filosofías huecas, hablaban, por ejemplo, de los astros y que están alineados el sol, la luna, las estrellas, etcétera, y por tanto esto. Esos son los rudimentos del mundo, las cosas que ya Dios creó. Dios nos dejó la palabra, no necesitamos ir a estas cosas que nos engañan y que nos desvían. Hasta ahora nos dejamos llevar por estas cosas. Muchas de estas cosas son científicamente probadas. La luna actúa sobre el ser humano, porque la luna tiene que ver mucho con los volúmenes de agua y nosotros somos en un altísimo porcentaje agua, hermanos. Agua. Y entonces, cuando la luna llena, la luna nos altera a algunos, ¿no? Por eso es que a los pacientes psiquiátricos antes se les llamaban los, ¿qué? Eso sí sabe, ¿ya vieron? Eso sí sabe. Muy bien, entonces no nos dejemos llevar por esto de que los astros están alineados y que ya son señales de que Jesucristo viene. No, la Biblia no nos habla de eso, hermanos. No nos dejemos llevar. Actualmente es común escuchar esas cosas, ¿no? Ya viene Cristo, todo este desbarajuste y encima de eso está en esto. Y por eso Trump mandó la tripulación a que se dé la vuelta del lado oscuro y cosas así que se mezclan absolutamente todas estas falsas creencias. Una cosa está bien que la ciencia se desarrolle y que vayan a buscar los metales que no hay en la tierra. Perfecto. Todo tiene su valor. Hasta la guerra terrible como es tiene su valor, porque en los periodos de guerra es cuando el hombre ha progresado más que nunca. Es impresionante. Ahí se desarrollan montones de cosas para desarrollar armas, vehículos, aviones, etcétera. Ha sido en las guerras. Hasta el precioso Volkswagen Escarabajo se inventó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin agua, porque no había tiempo para parar a poner agüita para que se refresque el carro. Con el motor atrás para en los choques, no importa, sigues adelante con lo que te encuentras. El llamado carro del pueblo, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, hermanos, tenemos que cuidarnos. Colosenses 2, 20, que se verá la próxima semana, este es un anticipo, nos dice que el problema fue legalismo. Es decir, primero ya Pablo se enfrenta
a estas creencias, a estas filosofías huecas, y ahora se enfrenta también al legalismo. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Esto era introducido por los judíos que no aceptaban la palabra de Dios tal como es, sino que tenían que meter sus costumbres, sus tradiciones, que hay que guardar los shabbats, que hay que hacer los lavamientos, que hay que hacer los sacrificios. Y al Señor Jesús hizo todo por nosotros, todos los sacrificios. Definitivamente eso no es cristiano. Y dice, termina este versículo, y no según Cristo, y no según Cristo. Todo hacían, pero sin Cristo. Este es el punto directo contra la herejía colosense. Colosenses 2:3 dice, ¿en quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Con Cristo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, tenemos toda la sabiduría, hermanos, todo el conocimiento. No hace falta más que se alinee Plutón con Mercurio, ¿no? El uno se demora 3 años en dar una vuelta y el otro se demora pocas horas. Con Cristo, hermanos, tenemos todo, porque Cristo es la fuente de la verdad. Cristo es sujeto de la verdad y Cristo es la substancia de la verdad. Cristo es toda la verdad, hermanos. El mismo se dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad y la vida. Lo sabemos de memoria. ¿Y cómo olvidamos cuando salimos de acá? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es el único que tenemos que caminar con Él, conociendo la verdad, porque ahí nosotros nos llenamos de vida. ¿Y quién dicen los? No, sí, en Mateo 16:13 Jesús pregunta, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Quién es? Él preguntó a los discípulos, y si Jesús estuviera aquí esta mañana y les pregunta, ¿qué dicen ustedes quién soy? ¿Qué responderían? ¿Qué le respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano. Eso es. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso tenemos nosotros que tener permanentemente en nuestra cabeza. Vamos a los versículos 9 y 10. Ese cuidado, ese mirad, ¿no? Se justifican en estos dos versículos, en el 9 y en el 10. Estos dos versículos declaran el poder y la persona de Cristo. En el mundo antiguo, hermanos, se pensaba que Dios era un espíritu que no podía ser tocado por la materia. Dios es un espíritu. No podía ser tocado por la materia. Esta creencia desafió la encarnación. Ya, no puede ser que Dios esté en un cuerpo. Dios es espíritu. Se decía que Cristo era una emanación de Dios y ya nació en este tiempo el gnosticismo, que Cristo no tenía cuerpo. Eso es lo que creen hasta ahora los gnósticos. Hasta ahora hay corrientes gnósticas. Una emanación. Pero el versículo 9 rotundamente clarifica la verdad. ¿Qué dice el versículo 9? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios.
Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Esta es la declaración definitiva de la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Cada palabra de este versículo es la más pura verdad cristológica. Es la seguridad que tenemos, hermanos, que Cristo es Dios. Toda la plenitud declara que Cristo es la perfecta revelación de Dios. Juan 14:9 dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué más? El mismo Señor Jesucristo está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios Padre. ¿Más dudas? No, hermanos. ¿Más cosas? No. ¿Yoga cristiano? No, hermanos. Cualquier cosa que se les ocurra, no. La palabra deidad solo aparece aquí, en esta parte, en el Nuevo Testamento. Eso nos permite afirmar que Jesús no solo se asemeja a Dios, sino que es Dios. La plenitud de la deidad nos presenta a Jesús físicamente y eternamente. Este versículo 9 es la relación de Cristo con Dios Padre. La plenitud de la deidad, la plenitud de Dios. El versículo 10 a continuación es la relación de Cristo hacia el cristiano. Cristo está completo de toda la deidad, nos llena o completa a cada cristiano como dice Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Cómo comprendemos esto? Cuando habíamos llevado a nuestros niños al mar, generalmente les llevamos con un baldecito, ¿verdad? Y la palita para que haga sus castillos, sus juegos. Y el niño va y llena el baldecito con agua y viene y piensa que está vaciando el mar. No. Así, y se baña, se riega el agüita cuando hace mucho calor y está feliz y va y coge otro balde y nunca se acaba. Así es como nosotros podemos llenarnos de esa plenitud de Cristo, hermanos. Tenemos un océano inacabable. Es agua que el niño se echó, no es desperdiciada, se va a evaporar, será una nube, volverá a caer y el mar seguirá ahí. Así que nosotros de esa plenitud tomamos y nos llenamos de la plenitud, ¿no? Nos llenamos de esa plenitud. No necesitamos nada sino a Cristo, hermanos. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Él es todo lo que necesitamos. Nada nos falta de nuestra salvación en Cristo. En nuestra salvación hemos sido perdonados de nuestra vida de delitos y pecados, hermanos. Ya hemos sido perdonados, inclusive de lo que ahora vayamos a hacer incorrectamente, de lo que mañana vayamos a hacer. Porque en este presente continuo que vive el Señor, que vive Dios, ya Él nos vio limpios y nos presenta justos delante del Padre. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Amén. Hemos sido redimidos de la esclavitud porque estábamos sometidos, estábamos engañados por el pecado. Hemos sido reconciliados con Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Y tenemos la seguridad de la vida eterna. ¿Se dan cuenta cuando nos veamos todos en el cielo? ¡Hola, Fanicita! ¿Desde cuándo viniste, pues, Fanicita? ¿Ah? Y así, qué hermoso, ¿verdad? Vamos a pasar lindo. Mamá, tú también vas a estar ahí. Nos veremos ahí. ¿Qué más necesitamos, hermanos? ¿Qué más necesitamos? Nada, nada. Estamos completos en Cristo y seguiremos llenos de Cristo para siempre.
Juan 6, 68, 69 dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, no hay a dónde ir otro. Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este versículo 10, la parte B dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cabeza significa que es la fuente y sobre todo la autoridad. La cabeza es la autoridad. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y Efesios 5:23, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza, hermanos. Cristo es la autoridad. Asimismo dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Se refiere a los poderes espirituales en este mundo que no vemos. El mundo de los espíritus, el mundo de los ángeles. Y que aplica tanto al arcángel Miguel con los ángeles, cuanto a Satanás con los ángeles caídos. Los ángeles no pueden ayudarnos sin la autoridad de Cristo. A veces queremos orar y hay alguien que ora por San Miguel, el arcángel. No, hermanos, a Cristo, y Cristo es el que da la autoridad de protección para nosotros. Los ángeles caídos no pueden hacernos daño por la autoridad que tiene Cristo sobre ellos. En primera de Pedro 5:8 se dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo? Bueno, anda alrededor buscando ¿a quién? Sed sobrios y velad, porque por ahí está, ¿se acuerdan cómo le llamaba Roberto? El chanclas, ¿no es cierto? El chanclas anda ahí tratando de devorar, hermanos, ¿no? Pero pegados a Cristo no hay nada que temer, hermanos. No hay nada que temer. El versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. En él también fuisteis circuncidados. Y es para hombres y mujeres, no es solo para los varones, ¿no? Pero no es la circuncisión del prepucio masculino, no. Sino no es hecha de mano, sino la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados ¿de qué? De vuestra naturaleza pecaminosa. Teníamos una naturaleza pecaminosa terrible, ¿verdad? Hacíamos todo lo que nos daba la gana. El apóstol les estaba diciendo que se libraran de aquello que era externo y que la verdadera circuncisión era el nuevo nacimiento. Cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, ahí hemos pasado por la circuncisión. La circuncisión no era sino un símbolo del pacto de Dios con Abraham y su pueblo escogido. Había que circuncidar a todos los hombres, ¿no? A los 8 días, el niño sin saber ni siquiera el futuro de él, era circuncidado y pasaba a ser parte del pueblo de Dios. Nosotros, para ser parte del pueblo de Dios, no es a cualquiera, es aquel que se ha sometido al Señor, pidiendo perdón por su vida pecaminosa y aceptándole como su Señor y Salvador. Ahí eres circuncidado, hermano. Ahí eres circuncidado y tu vieja naturaleza pasa a otro lado. Desaparece aparentemente porque sigue habitando en nosotros y por eso es que seguimos pecando, pero delante del Padre ya somos justificados. El apóstol les estaba diciendo que se libraran de aquello que era externo y que la verdadera circuncisión era el nuevo nacimiento. Él explicó esto en su carta a los Gálatas, capítulo 6:15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión,
sino la nueva creación. Nosotros somos nueva creación, somos nuevas criaturas. Nos convertimos en una nueva criatura cuando nos acercamos a Cristo y confiamos en Él como nuestro Salvador. Entonces descansamos en Él y nos identificamos con Él, sepultados con Él en el bautismo, como dice aquí en el versículo 12. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo y en Él fuisteis también resucitados por fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es muy importante recordar que ninguna ceremonia nos lleva a Cristo. Y nosotros reconocemos que el valor que tiene el bautismo, pero el bautismo no es lo que nos lleva a Cristo. Lo que nos lleva a Cristo es el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados y la invitación de cada uno de nosotros a que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es muy importante recordar que ninguna ceremonia nos lleva a Cristo. El punto en cuestión es si hemos nacido espiritualmente o no. Eso es lo importante. Si realmente conocemos a Cristo como Salvador o no. Si en verdad lo conocemos, estamos identificados con Él. ¿Y cómo le conocemos a Cristo? Siempre volvemos a lo mismo, hermano. Aprendiendo su palabra. Es la única forma. Ni siquiera si usted dedica 23 de las 24 horas del día a la oración, va a conocer a Jesucristo si no conoce, si no estudia la palabra de Dios. Y tenemos la bendición, hermanos, de que el hermano Pepe Argudo nos envía todos los días la porción de la lectura a leer. Nos envía un devocional también. No tenemos sino que hacer clic antes de que hagan un scroll de todos sus amigos de WhatsApp. Antes que comience a ver la cantidad de cosas y chistes y la política y las festividades y todo eso. Haga clic en la palabra de Dios. Haga un hábito de esto, hermanos. ¿Quiere tener un buen día? Comience con la palabra de Dios. ¿Quiere dormir riquísimo? 7 a 8 horas. Lea la palabra de Dios de noche. Tenga un buen día leyendo la palabra en la mañana. Acuéstese leyendo la palabra de Dios. Es por el bautismo que nos identificamos con Cristo, pero también somos resucitados con Él. Es una ceremonia, hermanos, importante de decir a todos, soy cristiano. A través del bautismo yo proclamo, soy cristiano, porque al hundirnos estamos identificándonos con la muerte del Señor, con la sepultura del Señor. Y al levantarnos, no, estamos resucitando. El bautismo también viene de la palabra baptismo, que significa teñir. Eso era la palabra original. Ponernos en esas vasijas que en Medio Oriente hacen para teñir la ropa. No, usted está de este color, la ropa es ocre, blanca, lo que sea, lo pone y sale azul. Nosotros de lo negro, del pecado, en el bautismo simbólicamente estamos ahí y salimos blancos. Por eso usamos vestiduras blancas. No es que el agua ni nada nos va a poner blancos. Solo tomamos conciencia de que ya gracias a nuestra rendición de vida al Señor hemos sido purificados y limpiados. El versículo continúa diciendo, por la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La salvación se ha logrado por el poder de Dios en la resurrección, hermanos. No es ninguna filosofía, ni ningún artilugio, ni ningún sistema humano limitado, ni en seguir un curso que lo capacitará para vivir una vida para Dios. Por más que ustedes vengan a la escuela dominical, todos los domingos, hermanos. No,
Ya vamos a recomenzar, es lo que se ha anunciado. Pero si usted no tiene esa relación con Cristo, primero no va a comprender el contenido de la palabra. Y segundo, no es el seminario, nada, es su relación personal con Cristo lo que le va a cambiar. El versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, la salvación no es el mejoramiento de la antigua naturaleza. En las filosofías sí, tanto los estoicos como los epicúreos era mejorar la naturaleza. Los estoicos decían que hay que portarse serios, hay que hacer esto, hay que comer poco, el ascetismo junto a tu comportamiento. No sé cuántos días les duraba, ¿no? Cuánto les dura, porque esas son las promesas que siempre nos hemos hecho nosotros. Yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto, yo voy a ser diferente. Pero si no estás sometido a Cristo, todos son palabras, 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 ¿verdad? Y los epicúreos, eso sí cumplían, porque decían, puesto que el cuerpo no tiene nada que ver con el espíritu, démonos a la gran vida. No, comamos, bebamos y hagamos todo lo que sea. La salvación no es para mejorar esa naturaleza pecaminosa. La salvación, hermanos, es porque nos imparte una nueva naturaleza. Tenemos nueva naturaleza, somos diferentes. Estos dos sistemas estaban intentando de tratar con la carne. Es decir, no con la carne física de nuestro cuerpo, sino con la vieja naturaleza que usted y yo tenemos. Todavía la tenemos. La antigua naturaleza opera a través de nuestros viejos hábitos. Queremos volver. Es que un traguito, ¿no? Los antiguos deseos. Eso también. Las viejas pruebas y tentaciones. ¿Podemos controlar estas cosas, hermanos, por nosotros mismos? La vida nos ha demostrado que no. Que solo con Cristo podemos cambiar. También Pablo trató, ya lo dije, de el problema del legalismo. En el versículo 14 Pablo dijo, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Otra versión lo traduce así, Él anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Nuestra vieja naturaleza, hermanos, ha sido condenada. Cuando Cristo murió, Él murió por usted y Él murió por mí. Él pagó el castigo por nuestro pecado. Cuando el Señor Jesucristo murió, se escribió sobre su cruz lo siguiente: este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, ¿verdad? Pero esa falsedad había sido la acusación presentada contra él. Cuando la gente que se encontraba frente a la cruz leyó este anuncio, entendió que él había sido desleal con el César porque se había nombrado a sí mismo como rey. Para aquellos entonces esa era la razón por la que estaba muriendo en la cruz. Pero cuando Dios Padre miró esa cruz, vio un altar sobre el cual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era ofrecido. Y Dios dio otra inscripción allí, sobre aquella que habían escrito los hombres, y fue la que leímos en el versículo 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Eso es lo que hizo Dios Padre. Él dijo, Lenin, aquí está tu lista de pecados, aquí está toda el acta de los decretos, aquí está todo lo mal que has llevado tu vida, a todas las cosas horribles que has hecho desde que naciste hasta ese momento, cuando Cristo clavó tus pecados en la cruz. Ahí los clavó. No era para Dios, Jesús es el rey de los judíos, sino que ahí clavó el acta, dice,
de los decretos que estaban contra ti, hermano, y contra mí. Ahí se borró absolutamente, clavó nuestros pecados, hermanos. Gloria a Dios que por eso cambió todo, hermanos. Él escribió los decretos, Él escribió la ley que nosotros no somos capaces de cumplir, las ordenanzas de cuyo incumplimiento somos culpables. Y cuando Cristo murió allí, no murió porque había quebrantado la ley, Él era sin pecado, pero Él murió porque nosotros lo habíamos quebrantado, porque usted y yo, hermanos, somos pecadores, como Pablo dijo en otra ocasión, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Ahí el Señor clavó, Dios Padre clavó y dijo, no eso, sino Él clavó estas actas, estos decretos que había contra cada uno de nosotros. Tenemos una nueva naturaleza, por tanto. Estamos unidos a Cristo. Somos partes de una nueva creación. Celebramos el primer día de la semana. Celebramos este domingo porque fue el día en que Él resucitó, hermanos. Eso es lo que significa que los decretos que nos eran adversos, esos decretos contra cada uno de nosotros, han sido clavados en la cruz. Colosenses 2:15, el último versículo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya venció y desarmó a los principados y potestades, y los ha puesto por vergüenza, y fue por medio de la cruz y levantándose del sepulcro. Cuando el Señor resucitó, todo quedó anulado, hermanos. Todo. Con su sangre los humilló y los desmanteló. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre del cielo, muchas gracias por este tiempo. Gracias sobre todo, Señor, por ese sacrificio maravilloso en la cruz, porque si no hubiera sido por la cruz del Calvario, Señor, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguiríamos despojados de toda la gloria de Dios. Pero en esa cruz, Señor, que tú la sufriste por nosotros, en esa cruz que tú le rogaste al Padre que esa copa pase, pero el plan del Padre era que tú mueras ahí, Señor. En esa cruz quedaron clavados nuestros delitos, nuestros pecados, nuestra vieja naturaleza. Gracias por darnos una nueva naturaleza, una nueva forma de ver el mundo y, Señor, cambiar las cosas. Nos espera esta maravillosa promesa de la vida eterna, Señor. En ti creemos, en ti confiamos. Gracias, mi Dios. Gracias por habernos cambiado. Gracias porque entendemos tu palabra. Haznos de cada uno de nosotros, Señor, lectores asiduos de tu palabra, lectores cotidianos de tu palabra, que nos hagas también hombres y mujeres de oración, Señor. Haznos personas que nos congreguemos siempre, Señor, que estemos juntos, porque nosotros somos tu cuerpo, Señor, tú eres la cabeza. Gracias, mi Dios, gracias. Bendícenos, Padre, bendícenos hoy día y bendícenos siempre. Bendice nuestras familias. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones, pero gracias por haber muerto en nuestro lugar y darnos vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.